Bueno, vamos a grabar el video número 14. En este video vamos a explicar una nueva forma de realizar peticiones al backend pasando parámetros por la URL. Este tipo de parámetros se llaman query params o también se conocen query strings. Si vemos un poco de qué se trata, ya tengo un ejemplo por acá. Tenemos una API de médicos y tenemos un método que me espera una serie de parámetros. Hemos visto que esos parámetros se envían con un símbolo de pregunta y los campos que se van a pasar y sus correspondientes valores asignados con un igual. En este caso vamos a pasar como campo apellido y como valor eh, este dato que está aquí, María. Esto me retorna que no existe. Pero si en la base de datos buscamos otro dato que se llame, por ejemplo, Sánchez, me retorna un dato. También tenemos otro campo, por ejemplo, por nombre. Y si buscamos a Juan, me retorna un dato donde se encuentra el nombre. ¿Qué es lo interesante acá? Que le estamos pasando parámetros como parte de la URL. Podemos enviar múltiples parámetros separados con un i. Entonces aquí esos parámetros se están pasando como parte de la URL. Entonces esto se conoce como query strings y miramos acá este tipo de consultas. Son parámetros dinámicos. Eso es lo que vamos a estar construyendo en este video. Vamos a notar por acá, pues ya tengo un ejemplo aquí, voy a quitarlo, voy a crear uno nuevo. Lo primero que debemos hacer es definir el controlador, ¿cierto? Donde vamos a crear esa consulta. En este caso, a manera de prueba, tengo un único controlador llamado médico controller, que es este que tengo aquí abierto. Este es el que he trabajado, vamos a crear un nuevo y vamos a consultar, por ejemplo, por documento. Entonces vamos a crear un nuevo método que me consulte los médicos por número de documento, pasando el número de documento como query params. Entonces es importante, voy a agregar esta documentación acá, get médico. Esto es opcional, estos comentarios, pero sirven para documentar el código. Public Aquí tenemos el nuevo método que hemos usado. Se retorna el nuevo método y vamos a recibir unos parámetros. Esos parámetros van a ser de tipo request. Simplemente llamamos la clase request y extendemos o creamos un objeto con el mismo nombre. Ahora nosotros podemos imprimir o responder esos datos que nos están llegando. Vamos a hacerlo directamente para probar. Entonces, return result y vamos a imprimir o retornar los datos que nos llegan.
hemos definido este método, vamos a copiarlo y volvámonos a las rutas. En las rutas vamos a definir una nueva ruta de tipo get. El contexto es médicos y el nombre de la URL, pues tomemos el mismo que copiamos y vamos a llamar al controlador médico controller. Y ese médico controller vamos a indicarle qué método en sí es el que se va a consultar. Es este que tenemos aquí en el portapapeles. Cerremos aquí y terminamos con un punto y coma. Este es el método que acabamos de definir que existe en este controlador. Y parte de la URL va a ser así. De hecho, podríamos llamarla en minúscula, que es lo ideal. Médico. Llamémoslo así. Esta digamos que es la URL que vamos a solicitarle los datos. Guardamos. Y acá ya está el servidor corriendo. Simplemente vamos a probarlo. Entonces vamos a reemplazar esta parte. Bueno, vamos a eliminar aquí, ya lo tenía. Y es importante, después de parte de la URL, vamos a colocar el símbolo de pregunta, pero en cierre, como este. Y de aquí hacia adelante vamos a pasar los nombres de los campos y sus corrientes y sus correspondientes valores. Por ejemplo, un campo va a ser documento y le asignamos el valor 223344. Damos enter y notamos que la respuesta es el mismo dato, ¿cierto? Su clave y su valor que estamos enviándole. Esto es lo que nos está dando acá esta consulta. Si enviamos otro dato, separamos con i, valor igual a hola. Entonces, este es otro campo y un valor llamado hola. Entonces, noten que nos devuelve eso que le estamos enviando. Bueno, ahora vamos a recibir ese dato de tal manera que sea útil para la consulta. Ya aquí usamos la siguiente estructura. Como vamos a consultar en la base de datos, vamos a llamar a un nuevo objeto. Vamos a borrar aquí. El objetivo es consultar. Acá tengo la base de datos. Voy a cerrar por aquí. Consultar los médicos por número de documento. ¿Sí? El número de documento que existe en la base de datos. Noten que este campo se llama MedIdentificación en la base de datos, ¿no? Entonces debemos hacer, bueno, creemos un objeto llamado médico, es igual al modelo médico where y el campo que queremos solicitar. En este caso es MedIdentificación, tal cual está acá en la base de datos. Coma. Y bueno, recibamos en una variable acá. Documento va a ser igual a request query. Y aquí el parámetro que le vamos a enviar por acá sería este nombre que está aquí, documento. Lo vamos a llamar allí en query. De hecho, lo voy a copiar y lo pego aquí. Termino con punto y coma. Y lo que llegue aquí en este campo documento se almacena en esta variable. Ahora, esta variable de PHP la uso aquí para hacer la consulta. Y por último extiendo al método first, que me haga un límite allí. Y ya por último hago un return del objeto médico que definí aquí. Guardo
El servidor ya está corriendo. Y bueno, borremos esto. Y aquí tenemos 223344. Doy Enter. Y bueno, documento 223344. Vamos a ver qué sucedió. Bueno, aquí tenemos como respuesta, nada, está vacío, porque no existe un usuario o un médico con este documento. Entonces, vamos a intentar con otro. 334455. Y allí lo tenemos. En la anterior consulta, pues me estaba dando datos nulos. Ahora hacemos un cambio, un ajuste para que me retorne por lo menos una respuesta vacía. Entonces, este usuario sí sirve. Si existe, vamos a buscar otro. Por ejemplo, acá en la base de datos está 445533. Si lo consultamos, o sea, 445533. Y allí está el otro médico. Al inicio teníamos un problema. 223344. Este no existe. Lo ideal es que me muestre algo como acá no existe. Es sencillo. Simplemente podemos hacer aquí una validación o una verificación utilizando un condicional. Diciendo que si existe médico, retorne esta línea. De lo contrario, si no existe, si esto tiene valor nulo, hacemos un return y pasamos un message, decimos not found. Guardamos y probamos nuevamente. Damos enter y me muestra un mensaje que no se encuentra. Y si pasamos un dato verdadero, 334455, me muestra el resultado que esperamos. Esa es la forma de pasar parámetros como parte de la URL como query params. Entonces espero les resulte útil para implementarlos en el frontend.